Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Quiero hablarte hoy del mundo fascinante que se esconde tras estos sugerentes diseños ornamentales. Quiero tratar de explicar y desentrañar algo de los secretos escondidos en sus tramas geométricas. Te prometo que después de ver este vídeo, cuando te encuentres con uno de estos diseños del arte islámico nazarí en la Alhambra de Granada, del arte mudéjar en el Alcázar de Sevilla o cualquier secuela de ellos, lo verás con otros ojos y disfrutarás tratando de descubrir y visualizar sus entresijos. Veamos primero una muestra de los alicatados del Palacio de Pedro I en el Alcázar de Sevilla, cuya creación data de la segunda mitad del siglo XIV. Acabas de ver varios tipos de diseños. En este vídeo me voy a referir solamente a uno de esos tipos, el de trama estrellada, que a veces también llaman estrellerías. Se le dice así porque se basa en la construcción de estrellas a partir de polígonos regulares, estrellas cuyas puntas se expanden para formar la trama que cubre todo el espacio designado al ornamento. En próximos trabajos, si te gusta este, me referiré a otros de los tipos que has visto. Así que para empezar, te explico cómo a partir de los polígonos pueden generarse estrellas. Las estrellas que luego van a generar toda la trama y que por sucesivas repeticiones podría cubrir una superficie infinita en todas las direcciones del plano. Incluso si el plano se alabea, o sea, se extiende por las 3 dimensiones del espacio o, como aquí ves, se cierra en una vasija corpórea. Antes de pasar directamente a los polígonos, te muestro los 5 tipos de ruedas o rosetas más habituales que pueden crearse a partir de polígonos regulares, según sea el número de sus lados. Tenemos así que de un hexágono o polígono de 6 lados obtenemos una roseta de la que partirá una trama a la que se llama lazo a 6. De un octógono surgirá el lazo a 8 y así el lazo a 10, a 12 y a 16 sucesivamente. ¿Por qué no se usan los polígonos de número de lados impar? ¿Y por qué no se usa el cuadrado o polígono regular de 4 lados o el triángulo equilátero? Lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí una serie de polígonos regulares, equiláteros y equiángulos a la vez, o sea, de igual longitud de lados e igual amplitud de ángulos. Y de ellos, para las tramas estrelladas, solo se van a usar los de abajo, los pares, menos
el cuadrado. Como vemos aquí, hay muchos más tipos de polígonos además de los polígonos regulares. Y precisamente dentro del grupo de los polígonos complejos, contamos con los polígonos complejos estrellados, que son los que generan nuestras tramas geométricas para los alicatados. Veamos cómo se generan las estrellas o polígonos estrellados a partir de polígonos regulares. Para ello vamos a comenzar alargando sus lados desde los vértices. Existen otros métodos, pero yo me inclino por este, ya que considero la generación de una trama geométrica estrellada como una tela de araña que se expande en todas las direcciones del plano. Pero veamos cada polígono uno a uno, o mejor, por parejas, par-impar. Empezamos por los de menor número de lados y resolvemos ya una de las preguntas que nos hacíamos antes. Efectivamente, no podemos generar ningún polígono estrellado a partir de un triángulo ni de un cuadrado. Al estirar los lados de un triángulo, vemos que todos ellos divergen. Al estirarlos de un cuadrado, salen paralelos o divergen. Y claro, para que se forme la estrella, los lados deben converger hasta cruzarse y así formar las puntas de las estrellas. Veamos la siguiente pareja. Extendemos los lados de un pentágono y de un hexágono. Efectivamente, comprobamos cómo al converger forman las puntas de una estrella. 5 la del pentágono y 6 la del hexágono. Para distinguir mejor cada estrella, la encerramos en una circunferencia. Al hacer esto, podemos ver algo más. Observa que al continuar extendiendo las líneas después de cada punta del pentágono, salen todas ellas divergentes. Sin embargo, del hexágono salen alternativamente divergentes y paralelas. Retén esto, pues va a ser importante. ¿Qué ocurre al aumentar el número de lados del polígono generador? Pues que ahora no salen dos estrellas. Fíjate en cómo las delimitan las circunferencias. La primera estrella es más aplanada y la siguiente alarga más sus puntas. Te pido que sigas observando cómo en el polígono impar todo diverge y en el par, tras las estrellas, observamos el paralelismo 2 a 2 de los lados. Aumentamos una vez más el número de lados. Ahora son 3 estrellas. ¿Qué pasa con el polígono impar? Pues, por un lado, que tras la última estrella todas las líneas divergen y por otro lado, el crecimiento de las puntas de las estrellas se dispara. Y es por este, digamos, desequilibrio que no son usados los polígonos impares para generar las tramas geométricas. En cambio, el paralelismo obtenido a partir de los polígonos pares y el crecimiento más moderado de las estrellas hace que los polígonos estrellados generados sean aptos para las tramas. Aquí ya solamente te muestro 2 polígonos pares. El decágono, que ya hemos visto genera 3 estrellas, y el dodecágono, que genera 4 estrellas. Veremos cómo para las tramas solo se van a usar las 2 últimas estrellas generadas por el polígono, ya que las anteriores son excesivamente aplanadas y necesitan demasiados cruces para lograr el paralelismo que veremos es necesario para que el diseño resulte equilibrado. Te muestro ahora el resultado aislado de los polígonos estrellados, desde el pentágono al decágono. Recuerda que ya vimos se trata del tipo polígono complejo estrellado. Se aprecia claramente
la diferencia del crecimiento de las estrellas, en el caso de los impares, en comparación con los pares. El pentágono será usado, aunque solamente en contados casos, no para las rosetas principales, sino para rosetas secundarias, considerando como principal la roseta que se genera a partir del polígono de 10 lados, el decágono. Ya veremos más adelante el tema de las rosetas y sus tipos. Te presento el ejemplo más complejo usado en la estrellería o lacería arábigo-mudéjar. Se trata de la generación de las 6 estrellas de un hexadecágono, polígono de 16 lados. De todas las estrellas generadas, como he dicho antes, solo se usan en los diseños las dos últimas, en este caso las de quinto y sexto cruce o quinta y sexta especie. Aquí te enseño las 6 estrellas aisladas del hexadecágono. Se ha llegado a usar, que yo sepa, hasta el icosadecágono o polígono de 20 lados, pero en casos aislados y diseños más modernos. Ya el polígono de 16 lados es bastante poco frecuente. En esta imagen te muestro una propiedad de los polígonos regulares. Se trata de que dos o más polígonos concéntricos iguales y girados entre sí pueden generar otros polígonos cuyo número de lados es múltiplo del número de lados de los polígonos generadores. Esto se ve con claridad observando esta imagen. Además, podemos percatarnos de dos cosas. Primero, que la generación de ese polígono de número superior de lados se produce tanto en el exterior como en el interior de los polígonos generadores, concéntricos y girados entre sí. Y segundo, que entre los polígonos generadores se generan también estrellas cuyo número de puntas es igual al número de lados de los polígonos generados. Esta es también una propiedad de los polígonos que nos importa tener en cuenta a la hora de generar las tramas geométricas. El primer caso es el más sencillo de ver y comprender, pues se trata de la muy conocida estrella de David. Vemos como dos triángulos girados entre sí de modo que quedan invertidos uno respecto del otro, generan en su exterior y en su interior un hexágono, los cuales también quedan invertidos entre sí. Y por medio de los vértices de los triángulos vemos generarse la estrella de 6 puntas. Si seguimos observando los ejemplos, vemos cómo el número de lados del polígono generado es dado mediante la multiplicación de los lados de los generadores por el número de unidades empleadas. Así, si dos triángulos, acabamos de ver, generan el hexágono, 3 triángulos generarán el eneágono, 9 lados, y la correspondiente estrella de 9 puntas. 4 triángulos generarán el dodecágono, 12 lados, y estrella de 12 puntas. Y podemos seguir ahora con otros polígonos generadores. 2 cuadrados nos dan el octógono y la estrella de 8 puntas. 3 cuadrados el dodecágono, igual que los 4 triángulos, en total son 12 lados, y la correspondiente estrella de 12 puntas. 4 cuadrados el hexadecágono, 16 lados. 2 pentágonos el decágono, 10 lados, y así sucesivamente. Por último, en cuanto al estudio de los polígonos, nos puede surgir la siguiente pregunta. Si no es posible generar estrellas, como ya hemos visto, a partir del cuadrado y del triángulo, ¿no son entonces posibles las estrellas de 4 y 3 puntas? Pues sí, son posibles. Las vemos en esta imagen, incluso hasta de 2 puntas, si así consideramos al rombo semirregular que a veces llamamos diamante. Son posibles. Además, la de 4 puntas aparece en las tramas geométricas, aunque no como principal, pues no se hacen lazos a 4 que generen toda la trama. La de 3 puntas puede aparecer,
aunque más bien como estrella de más puntas fraccionada. Lo veremos en algunos candilejos. Aunque, como digo, se puede producir una estrella de 4 puntas, no puede ser por extensión de los lados de un cuadrado, como ya se ha visto. En la imagen te muestro una manera de producirla, a partir de un octógono. Lo vemos en la figura A. En lugar de alargarse los 8 vértices del octógono, se alargan solo 4 de ellos alternativamente. En realidad, esto es una pequeña trampa geométrica, pero funciona. En la figura B descubrimos el truco. En realidad, lo que hemos estado generando es la mitad de una estrella de 8 puntas, tomando las puntas alternas. En esta misma figura B, a la derecha, dibujamos el resultado de la estrella de 8 puntas, destacando alternativamente las puntas en rojo y en verde, de modo que vemos las 2 estrellas de 4 puntas en que puede dividirse la de 8, la cual sería la legítima estrella del octógono. Y si queremos rizar el rizo a partir de la estrella de 4 puntas, podemos observar que se compone de 2 diamantes, que serían estrellas de 2 puntas. Total, que del octógono podemos también generar 4 diamantes. Y bueno, podríamos formar la estrella de 3 puntas a partir del triángulo equilátero, como también la de 4 a partir del cuadrado, pero no mediante el alargamiento de sus lados, sino mediante su plegado, doblando hacia el interior según sus puntos medios. Lo apreciamos en la parte superior de la imagen, en la zona A. En la zona B vemos formarse la misma estrella considerando la extensión alternativa de los vértices del hexágono semirregular que se había generado en el interior del triángulo equilátero al plegar sus lados. Una vez vista la base geométrica, comenzamos a analizar los ejemplos reales de lo que son las tramas geométricas de lacería o estrellería. Existen muchos y variados diseños de tramas. Estos diseños no solo se emplean en los alicatados, sino que también sirven para la decoración de yeserías, estucos, carpintería, artesonados, tejidos, celosías, vidrieras, pavimentos. Como ves, para allí donde se requiera un ornamento. Son muchos, como digo, los posibles diseños, pero no hay más allá de 5 tipos que podamos considerar más o menos habituales. Los que más se utilizan son los de lazo A8 y lazo A12, algo menos el lazo A6 y mucho menos el lazo A10 y el lazo A16, hablando siempre del uso para alicatados. Para comprender bien la explicación analítica, es necesario conocer una nomenclatura básica. Os la presento en este esquema. De todos modos, a medida que vaya utilizando esos nombres, no dejaré de decir a qué me refiero, al menos al principio. De primeras te nombro ahora estos elementos básicos con su breve explicación y muestra en el dibujo. El número 1 es el sino, que corresponde a la estrella generadora de la roseta principal de la trama. El número 2 corresponde a la almendrilla. Las almendrillas son los primeros espacios que surgen al alargar las puntas del sino y corresponden a la segunda estrella generada a partir del sino o primera estrella en la trama. El número 3 son los espacios que surgen entre los lados paralelos que aparecen al seguir alargando las líneas a partir de las almendrillas. Recordemos, puntas de la segunda estrella. Estos espacios son los zafates y pueden continuar en un segundo orden. En la imagen aparece el inicio de un segundo orden de zafates. Los zafates mantienen el paralelismo en sus laterales. El número 4 señala los espacios entre zafates. Suelen tener forma de estrella y siempre tienden a divergir. Su nombre es candilejo. El número 5
hace referencia a las líneas laterales de los zafates, llamadas costadillos, mientras el número 6 designa a las líneas en aspa que marcan el final de los zafates y posible continuidad en un segundo orden. Como primer ejemplo real para nuestro análisis, he seleccionado un representante del lazo a 12, el tipo de trama geométrica más usado en el Alcázar de Sevilla. Se trata en este caso de un modelo que aparece en el patio de las doncellas en dos variantes de policromía y también en dos presentaciones geométricas en que una gira 30 grados respecto de la otra. En la imagen que ahora muestro se ven 5 rosetas completas cuyos sinos los constituyen estrellas de 12 puntas, pero si nos fijamos, observamos que aparecen también estrellas secundarias de 6 y 8 puntas. Sin embargo, la trama general no deja por ello de ser un lazo o lacería de A12. Veremos esto en detalle para captar bien el intríngulis geométrico de esta espléndida trama. Ahora quiero que observes las imágenes que siguen, relajadamente, no intentando ver todo de golpe. Procura solo darte cuenta de los diferentes tipos de estrellas, las principales y las secundarias, y ve también si puedes captar algunas formas geométricas conocidas en las líneas que crea la trama. Si puedes descubrir algunos polígonos, rombos, triángulos, hexágonos, cómo se cruzan las diferentes bandas. Pero todo ello, como digo, en forma relajada, sin demasiado esfuerzo, solamente dejándolo surgir. Te pongo para ello una sucesión de fotografías, deteniéndome unos segundos en cada una de ellas. En unas se ve la trama más alejada, con mayor campo de visión, y en otras desde más cerca, por tanto con el campo visual más cerrado. En total, con la que ya estás viendo, son 10 imágenes. Tras verlas en el pase, trataremos de desentrañar más en profundidad los secretos de la trama. Adelante. Pues bien, aquí empieza todo. En la estrella que constituye lo que llamamos el sino, o sea, la estrella que va a centrar la roseta principal. Esta roseta veremos que será el patrón que organizará toda la extensión de la trama. Como se trata de un lazo a 12, la estrella del sino será de 12 puntas y por tanto procedente de un dodecágono. Recordemos que de las 4 estrellas que se forman a partir de un dodecágono, se escogen las 2 últimas para confeccionar una trama geométrica estrellada. Por tanto, para el sino será la tercera estrella la que tomamos. La vemos en el centro trazada en verde. Alargamos sus líneas a partir de los vértices y vemos aparecer la segunda estrella. La trazamos en azul para distinguirla. Sus puntas quedan entreveradas con las del sino y recordemos que estas puntas las llamamos almendrillas. Para continuar la trama, las líneas se siguen extendiendo. Vemos en el trazo negro estas extensiones. Las líneas salen en paralelo 2 a 2 de cada 2 vértices. Recordemos que esta propiedad del paralelismo en los polígonos regulares de número par de lados
es básica para el buen trazado de las tramas estrelladas. Lo que ahora se genera es lo que llamamos zafates, piezas de lados paralelos, salvo pocas excepciones, cuya longitud no está sujeta a leyes geométricas rígidas, como es el caso de las estrellas, sino y almendrillas. El diseñador elige una extensión a conveniencia, según el diseño que desee obtener, así como la manera de cerrarlos. En este caso, opta por cerrar el conjunto de los 6 zafates mediante el contorno de un hexágono. El resultado nos da los modos de cierre de los zafates. Unos cierran el pico hacia afuera, los otros vemos que de momento cierran en recto. Otro hexágono concéntrico exterior forma una banda hexagonal con el interior. Esta banda va a constituir la trama de enlace entre las rosetas, las cuales constituyen la trama principal. ¿Qué ha sucedido ahora? Pues que el sabio diseñador sitúa en la banda hexagonal una serie de estrellas alternativamente hexagonales y octogonales, esto es, de 6 y de 8 puntas. Y ahora sí, podemos ver claramente cómo cierran todos los zafates. Los de los vértices de la banda hexagonal, como vimos antes, cierran en pico hacia el exterior. Se denominan zafates redondos, y ese pico constituye uno de los entrevértices o entrepuntas de la estrella hexagonal correspondiente. Los zafates que concluyen en el medio de los lados de la banda hexagonal cierran mediante un quiebro con el pico hacia adentro. A estos se les denomina zafates escotados, y ese escote coincide con un vértice de la estrella octogonal correspondiente. Queda completada así la roseta que será el patrón de la trama. En esta imagen vemos más de cerca estas estrellas secundarias que funcionan como trama de enlace. Observamos en las estrellas hexagonales que todas sus puntas se extienden y van a constituir las bandas y los zafates de las rosetas vecinas a las cuales enlazan. Las estrellas octogonales solo extienden 4 puntas alternas y constituyen los espacios intermedios entre zafates, o sea, los llamados candilejos, que en este caso son pequeños triángulos. Ahora vemos cómo la trama se extiende. Se han creado rosetas contiguas alrededor de la primera roseta, una por cada lado de la banda hexagonal, y todas con su correspondiente banda perfectamente enlazadas. Señalo en color diferente la estrella principal, el sino de la primera roseta, en tono miel, y las estrellas secundarias en verde las de 8 puntas y en negro la de 6. Aquí una fotografía, una imagen real de las que vimos antes, mostrando la roseta. Creo que ahora podemos ver con ojos más escrutadores su trama hermosa y perfecta. Y también en imagen real una roseta en el centro y las 6 que la rodean. Como puede verse, la trama es en realidad una estructura de panal, un conjunto de hexágonos albergando cada uno una roseta de 12 pétalos, donde esos pétalos son los zafates. El botón de la flor es el sino y las 12 almendrillas. Entre ellos, los hexágonos del panal, el enlace entre esas flores son las estrellas secundarias. Este diseño se suele presentar en 2 versiones. A, con las bandas hexagonales apoyadas sobre uno de sus lados en horizontal, y B, girando los hexágonos 30 grados, de modo que quedan apoyados sobre uno de sus vértices. En A, la visión ofrece una sensación más estática y en B, más dinámica. Si tomamos la banda hexagonal que bordea cada roseta y la seccionamos por su eje longitudinal, lo que se encierra dentro de ese eje constituye el patrón de la trama. Es decir, si colocamos la figura que vemos en A repetidamente en forma de panal,
tendremos la totalidad de la trama que podemos extender en todas las direcciones del plano, arriba y abajo, a izquierda y a derecha, hasta cubrir toda la superficie que nos interese. Podemos incluso subdividir el patrón, como vemos en B, gracias a su simetría radial en 12 triángulos. Vemos en C uno de esos triángulos. Con él y su simétrico, girando alrededor de su vértice superior, reconstruimos la roseta. De esto se deduce que con este único triángulo y su simétrico podemos construir toda la trama. Vamos a ver que hay muchos más patrones gracias a la multitud de ejes de simetría que se pueden ir descubriendo en la trama. En esta figura he marcado en colores las 4 cruces que se forman en la roseta, o sea, los 4 zafates de un mismo color se disponen entre sí a 90 grados. ¿Por qué he hecho esto? Pues porque este esquema nos da las angulaciones presentes en la trama, las cuales dan lugar a una serie de figuras geométricas que se generan. Mirando atentamente, vamos a ir descubriéndolas. Esta variedad de figuras, más o menos ocultas a primera vista, son las que nos revelan la escondida riqueza y calidad visual del diseño. Nosotros tratamos de percibirlas conscientemente gracias al análisis y puede resultar fascinante. Pero cuando vemos el alicatado, digamos inocentemente, con la mirada sencilla de la primera vista, estamos percibiendo esa multitud de figuras sin darnos cuenta, esto es, subliminalmente, lo que hace que sin saber muy bien por qué, toda esta máquina geométrica nos resulta especialmente llamativa y tan hermosa. Veamos, pues, para desentrañar este secreto, las angulaciones. Entre los 12 zafates se producen 3 cruces. Cada zafate mantiene con el siguiente y el anterior un ángulo de 30 grados. Este es el resultado de dividir los 360 grados del círculo total del giro entre los 12 zafates. Así pues, como resultado, vemos que entre cada cruz y la siguiente tenemos esos 30 grados, y lógicamente entre cruces alternas, o lo que es equivalente, entre zafates alternos, tenemos 60 grados. Y al siguiente paso, al haber girado ya 90 grados, nos encontramos con el segundo brazo de la cruz de partida. Por los colores que he puesto a cada cruz, azul, miel y verde, podemos ver con total claridad estos ángulos. A su vez, tenemos también los ángulos de 120 y 150 grados, hasta llegar al ángulo llano de 180 grados, que ya no es más que una sola línea. ¿Qué nos supone esto? Pues que los ángulos de 30, 60 y 90 grados, así como sus complementarios de 120 y 150 grados, nos van a generar esa multitud de figuras geométricas. Además, en diversos tamaños, produciéndose así un efecto de fractalidad. En la imagen vemos varios ejemplos. Acerquémonos a ellos. Estas figuras nos van a dar además los distintos patrones a los que me referí antes y que ahora vamos a ir viendo. Este lo hemos visto antes. Es el patrón cuando partimos del sino, la estrella principal, y por extensión de sus líneas creamos la roseta que se cierra en un hexágono. Los ángulos del hexágono regular se abren a 120 grados y, lógicamente, es una de las angulaciones que está presente en la trama. Observemos cómo los vértices de estos hexágonos se unen de 3 en 3 en el centro de las estrellas secundarias de 6 puntas, o sea, hexagonales, y que, evidentemente, forman ese mismo ángulo de 120 grados entre sus puntas. Por ello, las eligió el diseñador para situarlas en los vértices del hexágono que limita cada roseta.
Pero si desplazamos el panal de hexágonos de manera que el centro de cada hexágono lo pase a ocupar una estrella hexagonal, veremos que también se han formado bandas hexagonales idénticas a las de la roseta principal del lazo A12. Si nos fijamos, lo que hemos hecho ha sido desplazar a derecha o a izquierda, da igual, el panel de hexágonos, una distancia correspondiente a un lado horizontal del hexágono. Y apreciamos que el contenido de los hexágonos es idéntico en todos ellos, con lo que hemos descubierto un segundo patrón, o sea, una segunda manera de construir la trama. En este caso, podríamos decir, si consideráramos que esta es la roseta principal y por tanto un sino de 6 puntas, que ahora resulta que la trama que estamos analizando es un lazo A6. Pero no lo consideramos así, porque se le cruzan los zafates del lazo A12 y este sigue quedando como dominante. Puede aparecer como un poco complicado de ver esto. Por eso, si quieres profundizar en el análisis de estos diseños, conviene que, aparte de ver este vídeo, te detengas a ver y analizar detenidamente estas tramas, viéndolas directamente o en fotografías. Pasamos a otra figura de interés que también va a resultar un patrón. La angulación de 60 grados nos da el triángulo equilátero. Podemos apreciar, al igual que sucede con los hexágonos, numerosa variedad de tamaños y de posiciones de triángulos equiláteros a poco que comencemos a observar detenidamente la trama. En la imagen presento los que unen 3 sinos contiguos centrados por una estrella secundaria de 6 puntas hexagonal. Y podemos ver en todos ellos que el contenido es idéntico y además teselan el plano con sus repeticiones, por lo que son un nuevo patrón. Como vamos viendo, todos los patrones se cierran con bandas de la misma anchura y en este caso, naturalmente, se trata de una banda triangular. En realidad lo que sucede es que toda la trama está recorrida por un doble panal de bandas hexagonales que lógicamente mantienen la misma anchura. Un panal responde al primer patrón que vimos y el otro panal, que queda entreverado, corresponde al segundo de los patrones. Incluso hay un tercer panal sobre estrellas hexagonales, pero que no aparece en el dibujo por no querer complicarlo excesivamente. Las figuras que van surgiendo en la trama toman sus lados de fragmentos de ese doble panal o triple de bandas hexagonales. En este caso se trata de triángulos que, como dije antes, unen sinos de rosetas contiguas alrededor de una estrella hexagonal. Si uniéramos, por ejemplo, 2 estrellas hexagonales vecinas y uno de los 2 sinos más cercanos, obtendríamos un triángulo de menores dimensiones. Y si consideramos 2 estrellas hexagonales contiguas y unimos mediante fragmentos de las bandas los sinos de las 6 rosetas que las rodean, obtenemos un triángulo mayor. Y así hasta que lleguemos a los límites de la trama. Las posibilidades son casi ilimitadas. Mostramos aquí un pequeño patrón constituido por un rombo tipo diamante. Ya comentamos al comienzo que esta figura también tenía su papel en este juego geométrico. Estos diamantes, polígonos de 4 lados, son figuras equiláteras, pero no llegan a ser regulares, pues no son equiángulas. Sus ángulos miden alternativamente 60 y 120 grados. Ya sabemos que el tetrágono o polígono de 4 lados regular es el cuadrado con sus 4 ángulos de 90 grados. Los diamantes que he señalado en la trama tienen 2 vértices opuestos sobre 2 sinos contiguos y los otros 2 vértices opuestos en las 2 estrellas de 6 puntas contiguas más cercanas, quedando centrado por una estrella octogonal. Es una de las varias series de diamantes que podemos hallar en la trama. Estos son los más pequeños. Podemos observar que los conjuntos de diamantes que parten del mismo sino forman entre ellos una estrella de 6 puntas, las cuales alcanzan los sinos de las 6 rosetas que rodean la roseta de la que parten los 6 diamantes.
Para que esto se vea con claridad, he señalado cada uno de estos grupos de 6 diamantes en un color diferente. Cada diamante que vemos de 2 colores está indicando los huecos que quedan entre las grandes estrellas formadas por 6 diamantes, lo que indica que estas estrellas no son patrón de la trama, ya que dejan huecos entre ellas, o sea, no teselan, no recubren totalmente el plano. En esta otra imagen dejo indicada una red ortogonal que cruza la trama y la divide en paralelogramos. 2 a 2 pueden ser patrones, pues tienen el mismo contenido, pero simétrico entre sí. Por eso se necesitan 2 contiguos para constituir el patrón, ya sean contiguos por su lado corto o por su lado largo. La red que he señalado no es la única. Existen otras 2 giradas a 30 y a 60 grados respecto a ella. Esto se comprende observando la figura de las 3 cruces que ya comenté anteriormente. De cada una de las 3 cruces giradas 30 grados, una respecto a otra, por extensión surgen las 3 redes ortogonales de paralelogramos o rectángulos. Vemos la formación de más figuras de las muchas que se esconden en la trama. Quiero ahora mostrar este cuadrilátero no regular pero simétrico en forma de cometa, para poner un ejemplo de la fractalidad que se produce entre cualquiera de las figuras que podemos hallar en la trama. La fractalidad no es más que la semejanza entre figuras, o sea, de igual número de lados e igualdad de ángulos, pero diferentes en tamaño. Los ángulos de estos cuadriláteros son los que se muestran continuamente en el lazo A12, 2 ángulos de 90 grados afrontados que pueden surgir de las estrellas de 12 y de 8 puntas, y ángulos de 120 y 60 grados que surgen de las estrellas de 12 y de 6 puntas. Así, estas figuras de cometas pueden tener sus vértices en 2 sinos y 2 estrellas de 8, 3 sinos y una estrella de 6, un sino, 2 estrellas de 8 y una de 6, o 4 sinos. Solo varía el tamaño. Otra serie de figuras semejantes, en este caso los rombos tipo diamante, lo cual implica también a los triángulos, ya que, como sabemos, cada diamante se forma por 2 triángulos equiláteros opuestos por uno de sus lados. En la trama, ya coloreada, señalamos el hexágono centrado por una estrella de 6 puntas. Esto es, el segundo patrón que ya vimos. Inscrito en ese hexágono vemos el triángulo equilátero que une con sus vértices los 3 sinos de las 3 rosetas que circunda a la estrella hexagonal. Aquí señalamos 2 rombos diamante contenidos el uno en el otro y centrados ambos por una estrella de 8 puntas. En azul, como ya vimos, líneas ortogonales, y en verde y rojo las 2 series de líneas a 120 grados que surgen de la estrella de 6 puntas. Y así podríamos seguir descubriendo líneas, polígonos regulares o solo simétricos, multitud de figuras escondidas, repitiéndose a diferentes tamaños y diferentes posiciones, encastrándose unas en otras, formando entre sí figuras más complejas, siendo unas patrones de la trama o no. La gama es amplísima. Nos despedimos de esta bella y rica trama de lazo A12. Nos alejamos de ella hasta verla perderse como las estrellas en el universo. Una vez que hemos analizado con cierto detalle el lazo A12, más o menos podremos ver los otros tipos de lazo y saber cómo han sido generados. Así
que nos limitaremos a observar sus peculiaridades geométricas, a descubrir sus figuras ocultas y las cualidades del aspecto visual de sus tramas geométricas. Haremos esto en próximos vídeos.